Hola amigos, nuevamente estamos para continuar con nuestra lectura y análisis de la carta a los romanos. Ya hemos visto cómo el apóstol San Pablo va mencionando cuáles fueron los antecedentes y las causas finales del fracaso del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 11 quiere dejarnos claro de que esto no significa que la puerta de la gracia se ha cerrado para el pueblo de Israel. Aquí es bueno recordar que el hecho de que ellos, al haber rechazado al Mesías y al no haber cumplido el propósito por el cual Dios los llamó como pueblo elegido, esto no significa que como personas, que como seres humanos, ellos ya no tengan acceso a la salvación. De hecho, si hay algo extraordinario en el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, es que la salvación es una experiencia individual. No necesitamos salvarnos como grupos, no necesitamos salvarnos como colectivos, podemos salvarnos individualmente. Esto es muy interesante porque la experiencia de la salvación es una experiencia personal, por eso se habla de la salvación por la fe. La fe debe ser algo personal, algo íntimo entre la persona y su Salvador. Así que Pablo menciona al comienzo del capítulo 11 que Dios no ha desechado al pueblo de Israel en este sentido. Él mismo dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Y Dios, dice, mantiene un remanente, pero un remanente llamado por gracia. Así lo dice en los versículos 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dios sigue salvando, pero por gracia. Y todos aquellos que quieran ser los escogidos de Dios y formar parte de ese remanente salvado por gracia, deben aceptar por la fe a Jesús como su Señor y Salvador personal. Todos, incluso a aquellos que han nacido hebreos, hijos de hebreos, que en su carne, en su raza, son hebreos, del pueblo de Israel. Porque la salvación no va a depender de mi origen étnico. La salvación depende de que yo acepte a Jesús. Por eso San Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, podrá decir, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. La salvación es universal para todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. Dice un poco más adelante el apóstol San Pablo, a partir del versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ahora se dirige a nosotros, los que no somos de raza hebrea, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí hay una advertencia tremenda para nosotros que somos de origen gentil, pero ahora somos parte de ese nuevo Israel de Dios. Dios llamó un pueblo, ese es el olivo original, pero ese olivo, lamentablemente, dejó de ser el pueblo de Dios. Pero la raíz de ese olivo, el fundamento de ese olivo se mantiene en el tiempo. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y Jacob son también para nosotros que somos israelitas, no en la carne, pero sí según el Espíritu. Porque como expresa también Pablo en la carta a los Gálatas, todos los que tienen su fe puesta en Jesucristo son descendientes de Abraham. Pero esto es una advertencia también para nosotros.
Así como la incredulidad los llevó a ellos a dejar de ser el pueblo elegido, si nosotros elegimos un sistema de salvación por obras, si nosotros rechazamos la gracia salvadora de Dios, no vamos a ser el pueblo de Dios en esta tierra. Este es un aspecto no menor. Dios no va a perdonar que rechacemos la obra de Cristo a favor nuestro como el único fundamento de nuestra salvación. Y permíteme ser tremendamente categórico en este sentido. Cualquier cosa que compita con Jesús como un posible camino de salvación, como una mínima vía de salvación, es una traición a Jesucristo y automáticamente nos hace perder la gracia de Dios. Por eso es que te insistía que no son el cúmulo de obras que nosotros hagamos, ya sea porque las identificamos en la Escritura o porque en las tradiciones de nuestra denominación se nos ha enseñado eso como parte de una vida piadosa. Jamás eso va a permitir la salvación a ninguno de nosotros. Es por medio de la fe como alcanzaremos la salvación. Es creyendo en Cristo, es relacionándonos con Cristo. No hay absolutamente ningún otro camino. Y debiéramos aprender de la experiencia del pueblo de Israel. Porque de lo contrario, no formamos parte del remanente que Dios ha escogido por gracia. Dice un poco más adelante el apóstol San Pablo: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Cualquier israelita, cualquier hebreo, si cree en Cristo, si acepta al Mesías, nuevamente pasa a formar parte del pueblo de Dios. Es injertado en ese olivo que es el pueblo de Dios, en ese Israel de Dios, que ahora es un Israel compuesto por todos aquellos que invocan el nombre del Señor, por todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador personal. De ahí que nos dice en el versículo 26 el apóstol San Pablo: y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo porque todo el Israel que se salve, es el Israel de los creyentes, compuesto por judíos, por gentiles, sin distinción de razas, de posición social, de género. Ese es el todo Israel que se va a salvar. Algunos han interpretado esta declaración como que todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel está destinado a la salvación por el mero hecho de ser judíos. No es así. Dios no salva grupos, no salva por el color de la piel, no salva por la raza, no salva por la posición social. Dios nos salva libre y gratuitamente de pura gracia cuando aceptamos al sustituto, al Cordero inmolado por cada uno de nosotros. Y eso es algo que todos podemos hacer. Y si lo hacemos, formamos parte del Israel de Dios en esta tierra. Y es Israel que se mantenga creyente en Jesús. Es Israel que se mantenga aferrado a Jesús, conectado con Jesús. Es el Israel que será salvo para toda la eternidad. Dice un poco más adelante, en el versículo 31 y 32, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Finalmente es cierto que el pueblo de Israel fue desobediente, pero ahora tú y yo tenemos una misión con el pueblo de Israel: compartir el Evangelio. Nosotros, mostrarle que ellos necesitan al Salvador, como nosotros lo necesitamos, porque finalmente todos hemos sido sujetos a desobediencia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que somos de origen gentil o los que somos de origen no gentil. Todos, judíos y gentiles, blancos, negros, amarillos, pobres, ricos, educados, indoctos, todos los seres humanos, hombres, mujeres, todos necesitamos la salvación, todos necesitamos salvarnos.
y no nos va a salvar el color de la piel, no nos va a salvar la sangre que corre por nuestras venas, no nos va a salvar el dinero que tengamos, toda la educación que acumulemos, no nos va a salvar la iglesia a la que pertenecemos, no nos va a salvar todo lo que nosotros podamos hacer, toda la vida piadosa que tengamos, nada de eso nos va a salvar. Pero podemos ser salvos de pura gracia, creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy te invito a hacer esa decisión, a reconocer en Cristo tu única esperanza, tu única seguridad y a tu único Salvador. Si haces eso, serás parte de ese todo Israel que será salvo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.